Bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Martín Mínguez, titulada Evaluación de consumo, ganancia media diaria y conversión alimenticia en cerdos en etapa de desarrollo y terminación. Ofició como tutor Jorge Porcaro, como directora Belén Fernández Paggi y en carácter de evaluador Daniel Casanova. Bueno, Martín, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, dale, gracias Florencia. Bueno, para comenzar con la presentación de mi tesina, como dijo Florencia, la titulación es Evaluación de consumo, ganancia media diaria y conversión alimenticia en cerdos en etapa de desarrollo y terminación. Como para comenzar un poquito la estructura de la presentación, va a involucrar una primera etapa de introducción al tema. Vamos a estar hablando del objetivo del presente trabajo, lógicamente el diseño experimental, cómo lo realizamos, cómo lo llevamos a cabo, los resultados que tuvimos y cómo los pudimos discutir con resultados de otros autores que han estudiado sobre la misma temática. Lógicamente, a qué conclusión llegamos y qué recomendaciones pudimos dar con los análisis y resultados que tuvimos, ¿no? Así que bueno, como para entrar en tema un poquito, me parece correcto poder hablar de cómo ha evolucionado la producción porcina desde hace décadas hacia la producción porcina actual que tenemos, que es bastante diferente. Esto ha sido dado no solamente por cómo se transformó la producción porcina como unidad de negocio, sino por cómo se transformó la necesidad consumista del mercado hacia un producto de alta calidad. Así que bueno, como sabemos, el cerdo evolucionó de una especie salvaje, el jabalí, y que antiguamente el cerdo, cuando se lo empezó a domesticar, se criaba de manera extensiva, ya que el fin de la crianza era lógicamente la transformación de proteínas vegetales en proteínas animales, de origen animal, pero el objetivo tradicional en aquella época era la producción de un cerdo, cuyas principales características era la alta concentración de tejido graso en lo que es la carne, con lo cual los sistemas productivos se tornaban totalmente ineficientes por una cuestión lógica del alto porcentaje de tejido graso que tenía el producto terminado. Es así que el producto al cual se buscaba obtener con este tipo de producción era un producto con alto contenido de tejido graso, ya que las necesidades consumistas del momento priorizaban el consumo de cerdo en forma de chacinados, es decir, este producto se destinaba a la industria chacinera, con lo cual el alto porcentaje de tejido graso era beneficioso para tal fin. Es así que esos sistemas productivos eran ineficientes porque se requería, si bien no tenían tantas instalaciones ni mano de obra, sí se requerían grandes cantidades de insumos, nutricionalmente hablando, para producir una unidad de peso, lo cual lo tornaba costoso y lógicamente el producto que teníamos como producto final era un producto de mala calidad nutricionalmente hablando, es decir, un producto con alto contenido de grasa. Es así que ahora con las nuevas necesidades consumistas del mundo, que están priorizando los cortes magros, en donde dejan de lado el tema de la grasa, han evolucionado drásticamente y lógicamente los sistemas también evolucionaron para poder adaptarse a estas nuevas necesidades consumistas y lógicamente también poder pensar en la unidad como una unidad de negocio, al sistema productivo, ¿bien? Es así que los sistemas productivos pasaron de ese sistema extensivo a un sistema completamente intensivo, donde los cerdos se crían en condiciones casi artificiales, condiciones donde nosotros manejamos el ambiente, manejamos la nutrición, dominamos la genética, y con todo eso el objetivo principal es poder lograr un cerdo que ya deje de tener una característica de deposición de tejido graso a nivel corporal y pase a tener una característica de tejido magro, es decir, pasar de tener un cerdo grasoso a un cerdo con máximo potencial de deposición de tejido magro. ¿Esto dado por qué? Porque las necesidades consumistas del momento
lo que necesitan es un producto que sea nutricionalmente bueno en cuanto a calidad. Esto es debido a que el consumo actual ha pasado del consumo chacinero, un consumo con alto contenido de tejido graso, a un consumo de tejido de corte fresco, donde lo que priorizan son, lógicamente, cortes que tengan baja concentración de tejido graso, ¿no? Es así que estos sistemas nuevos se tornaron mucho más eficientes porque la deposición de tejido magro es mucho más eficiente que la deposición de tejido graso. Se tornaron más económicos porque se requieren menos recursos nutricionales para producir una unidad de ganancia de peso y lógicamente se obtuvo un producto que en calidad es mucho más superior al producto que tradicionalmente se producía. Es así que la producción de carne de cerdo, como cualquier producción animal, el objetivo es transformar la proteína de origen vegetal en proteína de origen animal. Y esa transformación es lo que nosotros conocemos como conversión alimenticia. Es decir, que el cerdo consuma esa proteína de origen vegetal en forma de granos y lo transforme en un producto de calidad como es la carne magra que estamos acostumbrados hoy en día. Lógicamente, siempre que hablamos de esta conversión y que hablamos de un sistema de producción, tenemos que tomarlo que el sistema de producción porcina, como cualquier otro, es una unidad de negocios. Y siempre en una unidad de negocios hay que evaluar la rentabilidad, más allá de que también hay que evaluar la calidad del producto que se obtiene. Entonces, según Arrieta, al 2020, lo que nosotros podemos ver es que la alimentación, esta proteína de origen vegetal que la queremos transformar en proteína de origen animal, representa aproximadamente el 60 al 70% en algunos casos el costo de producción. Con lo cual, todos nuestros focos para poder mejorar la rentabilidad y la productividad del sistema se deben enfocar principalmente en esto, en la alimentación, que es nuestro principal costo de producción y que es básicamente lo que nosotros queremos generar, que el animal lo transforme en proteína de origen animal, ¿bien? Es así que, con este contexto, el objetivo del presente trabajo fue justamente evaluar el consumo de los cerdos, la ganancia media diaria que tienen y el índice de conversión alimenticia en cerdos de 70 a 140 días de vida en una granja de producción porcina y comparar esos datos que nosotros tenemos con datos que nos brindan las empresas proveedoras de genética, debido a que las empresas proveedoras de genéticas nos brindan datos del posible potencial productivo que tiene un cerdo y nosotros muchas veces en los sistemas convencionales sujetos a variaciones en cuanto a ambiente, temperaturas y manejos, muchas veces no sabemos si lo estamos logrando o qué es lo que nos está faltando para lograrlo. Entonces, el objetivo es justamente eso, poder compararlos y ver qué resultados estamos teniendo en una granja convencional versus lo que nos propone la empresa de genética, ¿no? Entonces, los índices productivos que nosotros normalmente tenemos en cuenta a la hora de evaluar un sistema productivo, hay múltiples factores, múltiples índices que podríamos evaluar, pero es el índice de conversión alimenticia el que realmente define cómo está funcionando un sistema. Es decir, porque como hablamos anteriormente, el objetivo del sistema es transformar la proteína de origen vegetal en proteína de origen animal. Entonces, el índice de conversión, es decir, cuánta proteína de origen vegetal necesitamos para producir una unidad de peso de proteína de origen animal, evaluar ese índice tiene realmente una importancia muy grande y el cual puede ser evaluado de forma independiente o puede ser evaluado junto a otros parámetros como puede ser la ganancia media diaria y el consumo de alimento, que forman parte de este índice, ¿bien? Entonces, el índice de conversión alimenticia lo podríamos definir como la cantidad de alimento requerido para producir una unidad de ganancia de peso, como acá se observa en la fórmula, una fórmula sencilla donde indica cuánto alimento necesitamos para producir, en este caso, una unidad de ganancia de peso, o sea, tejido magro, tejido de carne. Y lógicamente este índice nosotros lo podríamos, en un sistema de producción porcina, lo podríamos diferenciar en lo que es un índice global o un índice individual. ¿Qué diferencia tiene?
El índice global básicamente es aquel índice que nosotros le contemplamos un sistema completo, un sistema cerrado, en donde tenemos hembras gestando, hembras pariendo, lechones chiquitos y lechones y capones de mayor tamaño, cuyos índices individuales son diferentes, debido a que una hembra tiene una mejora genética para producir lechones y no para mejorar en cuanto a características de conversión alimenticia, y un capón, por ende, tiene una mejora genética para mejorar la conversión alimenticia, con lo cual los índices son diferentes. Es así que cuando nosotros hablamos de un índice global, hablamos del conjunto de la población que forma un sistema productivo, o sea, evaluamos cuánto alimento se le suministró al sistema y cuántos kilos de carne fueron producidos por ese sistema. Y lo que diferencia del individual es justamente lo que hablábamos recién, es decir, el individual es a un individuo, a una categoría, se le hace una evaluación en base a cuánto consumió y cuántos kilos de carne pudo producir, ¿bien? Este índice, lógicamente, está formulado, como recién mencionábamos, bajo un parámetro que es ganancia media diaria y otro que es consumo. La ganancia media diaria es otro de los parámetros que estudiamos que evaluamos en este ensayo, y básicamente lo que nos indica es el incremento de peso en función del tiempo. Lógicamente se mide en gramos o en kilogramos y tiene la particularidad de que el cerdo aumenta en forma exponencial hasta cierto momento de la vida y luego entra en una etapa de meseta. Como la fórmula lo indica, para nosotros obtener un cálculo de ganancia media diaria es simplemente obtener una unidad de peso y una unidad de tiempo. La unidad de peso se puede calcular como el peso final menos el peso inicial, y la unidad de tiempo de misma forma, tiempo final menos tiempo inicial, y así obtenemos el peso ganado, el tiempo transcurrido, y obtenemos la ganancia media diaria, o sea, en un día. Por último, el consumo de alimento es, como su nombre lo indica, es el alimento consumido por un animal o por un grupo de animales en un periodo de tiempo determinado, y es el tercer parámetro que forma parte de este conjunto de parámetros que vamos a analizar, ¿bien? Ahora, todos estos parámetros pueden ser afectados por múltiples factores de forma independiente a cada uno de ellos o de forma conjunta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, por ejemplo, una alteración en el consumo nos va a impactar negativa o positivamente sobre el crecimiento del animal, sobre la ganancia media diaria, y por ende cualquier alteración en cualquiera de esos parámetros nos va a dar una alteración en el índice de conversión alimenticia. Por ejemplo, nosotros podríamos dividir, dentro de la multiplicidad de factores que afectan estos índices, los podríamos dividir a los factores en alimenticios o no alimenticios. Dentro de los alimenticios, uno de los principales es el comedero. Como hablamos hoy, en los sistemas actuales los cerdos dependen de cómo nosotros le hagamos llegar el alimento. O sea, depende de cómo nosotros regulemos los comederos, del tipo de comederos que utilicemos y la cantidad de comederos por animal que utilicemos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos comederos que están mal regulados y desperdician alimentos, lógicamente nuestro índice de conversión alimenticia se va a ver afectado negativamente. Del mismo modo que si están cerrados y el animal no tiene acceso a la comida, obviamente un animal que no consume no va a poder ganar peso, por ende también va a afectar negativamente no solo el consumo, sino la ganancia media diaria y por ende el índice de conversión alimenticia. Por otro lado, la calidad del alimento, como hablamos anteriormente, el objetivo del sistema de producción porcina es transformar proteína de origen vegetal en proteína de origen animal, con lo cual este alimento que nosotros damos, que es proteína de origen vegetal, debe cumplir con ciertas características nutricionales para que sea aprovechado de la manera más eficiente por parte del cerdo. Es decir, que cualquier componente antinutricional que pueda llegar a tener, por ejemplo, en el caso de los factores de antitripsina de la soja, taninos en el sorgo y demás, pueden afectar negativamente la disponibilidad de los nutrientes por parte del cerdo, con lo cual el cerdo no va a estar aprovechando los gramos de proteína, de lisina y energía que nosotros otorgamos con la dieta, no los va a estar aprovechando, por lo tanto no los va a transformar en tejido magro. Es así que va a afectar negativamente el índice de conversión. Otro de los parámetros puede ser el tamaño de la partícula. El objetivo de moler el alimento es justamente que el alimento, al ser triturado, es mejor atacado por todo el complejo enzimático del tracto digestivo superior. Es así que los alimentos que son más molidos tienen un mejor aprovechamiento por los animales.
Esto, según algunos autores, existe una correlación entre el tamaño geométrico medio de la partícula con la disponibilidad del alimento y por ende con la conversión alimenticia. Es decir, tamaños que superen las 500 micras van a ir en retroceso con el índice de conversión alimenticia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier tamaño superior a 500 micras de diámetro medio de partículas va a generar un menor aprovechamiento por parte del cerdo del alimento y por ende va a impactar negativamente en el índice de conversión alimenticia. Otro de los parámetros que también afectan otro de los factores que afectan estos parámetros es el caso de la presentación de la ración. En producción porcina nosotros encontramos varias presentaciones, como puede ser alimentos peleteados, alimentos molidos o nutriciones líquidas. Esta diferencia en la presentación de la ración también influye sobre los parámetros productivos debido a que, por ejemplo, los alimentos peleteados tienen la ventaja de que hay mayor homogeneidad de nutrientes en cada pellet, con lo cual el bocado del animal incorpora todos los nutrientes en mismas proporciones, y con lo cual en un alimento molido muchas veces tenemos un error de mezclado y podemos tener alteraciones con un proceso de selección por parte del animal que lleve a que el animal incorpore más nutrientes, por ejemplo, más proteínas y menos energía, y eso genere pequeños desbalances que lleven a que el animal no sea tan eficiente aprovechando esta proteína de origen vegetal. Lógicamente también estamos hablando de factores no alimenticios, como podemos involucrar la genética. La evolución genética ha sufrido importantes mejoras en los últimos años, por un lado, por el lado de las madres en cuanto a prolificidad, pero por el lado de los machos ha aumentado sustancialmente para mejorar no solamente calidad de carne, sino rendimiento de los animales y capacidad de transformar esta proteína de origen vegetal en el menor tiempo posible y con la menor cantidad posible, es decir, utilizando menos alimentos para producir más kilos de carne. La densidad animal en estos sistemas intensivos también contempla un factor importante que afecta positivo o negativamente el sistema debido a que los animales necesitan un lugar para sociabilizar, un lugar para acceder a la comida, a los chupetes y un lugar para descansar, con lo cual aumentos desmedidos en la densidad va a impactar negativamente en los parámetros de consumo, ya que un animal que no puede acercarse a un comedero, lógicamente no va a poder mantener el consumo deseado y por ende no va a tener un crecimiento como lo esperamos. Es así que la densidad juega un papel importante en cuanto a los parámetros productivos. El sexo, por otro lado, también, como hablamos, la mejora genética ha evolucionado por el lado de las madres para brindar características de prolificidad y en el caso de los machos para brindar características de calidad de carne y crecimiento, pero asimismo los machos mantienen características anátomo-fisiológicas y hormonales que le permiten tener una mejor retención de nitrógeno, por lo tanto son animales que son mucho más eficientes en convertir esta proteína vegetal en proteína animal. Lógicamente todo esto también es acompañado por un factor de temperatura. Los animales necesitan una temperatura de termoneutralidad para poder manifestar este crecimiento y consumo, que si nosotros los alejamos a esos animales, los sometemos a condiciones de temperaturas extremas, ellos van a tener que recurrir a la energía de la dieta para poder solventar ese desbalance en la temperatura externa, con lo cual no van a poder utilizar la energía para crecer y va a impactar negativamente en el crecimiento. Lo mismo con la humedad y la ventilación. Frente a esto, nosotros decidimos hacer el ensayo. El ensayo lo realizamos en la localidad de San Carlos de Bolívar, en provincia de Buenos Aires, en este sistema de producción intensiva. Es un sistema que contempla 200 madres en producción en un mismo sitio. Está el primer galpón. Este primer galpón es el galpón de la gestación con la maternidad, la recría, que es donde están los lechones destetados, y este galpón más grande, que es donde está el desarrollo y terminación del sistema, que es donde nosotros realizamos el ensayo. Esto se realizó durante los meses de abril, mayo y junio del 2019. Básicamente el ensayo fue realizado en cerdos en etapa de desarrollo y terminación, que involucran cerdos de 70 a 140 días de vida. Se realizó
se realizaron diferentes mediciones de 24, que tuvieron un tiempo de durabilidad de 24 horas, justamente porque el objetivo era evaluar ganancia media diaria. Se hicieron 4 mediciones, para lo cual se seleccionaron 5 animales de cada lote, que ahora voy a pasar a comentar cómo fue el proceso de selección de esos animales. En cuanto al manejo de la granja, como comentamos recién, es el galpón más grande que es donde realizamos el ensayo, cuenta con un galpón único, con 4 salas que están divididas por paredes sólidas. Cada sala cuenta con 8 corrales, los cuales comparten un sistema de suministro de ración automático, un control de temperatura y ventilación y humedad por medio de cortinas que se manejan manualmente, un sistema de suministro de agua por medio de chupetes, y donde manejan un flujo productivo semanal. Esto quiere decir que todas las semanas existe la producción de un lote de animales, de aproximadamente 94 animales, que ingresa con 70 días de vida, y al mismo tiempo, esa misma semana están saliendo animales que salen a faena con 140 días de vida. Es así que nosotros, esto es dinámico, continuamente ingresan animales con esa edad, y dentro de ese galpón encontramos animales con 70 días de vida, 77 días de vida, y así sucesivamente hasta 140 días de vida. Es decir, todos lotes hermanados que tienen una semana de diferencia de edad. En cuanto a la nutrición, los animales que ingresan se les ofrece alimento ad libitum, comenzando con una etapa, con una ración de desarrollo al 2,5%, lo cual es suministrado hasta los 65 kilos de peso vivo, una ración que ronda un 18% de proteína, y desde los 65 kilos de peso vivo hasta el final se le suministra un alimento de terminación que ronda el 15% de proteína. Entonces, los datos, ¿cómo los registramos? Nosotros lo que realizamos fue, la medición se hacía durante un día, para lo cual se seleccionaba aleatoriamente 5 animales. No se hizo una selección al azar, sino que es una selección aleatoria de 5 animales que eran los más representativos del grupo que correspondía. Esto es un lote, se seleccionaban, se los marcaba con una tiza en la zona dorsal del lomo, y se los llevaba a una balanza digital para registrar el peso inicial de esos animales. Del mismo modo, se cortaba el suministro automático de alimentos, se colocaban cantidades conocidas de alimentos en los comederos para saber cuánto iban a consumir esos animales, y en el transcurso de las 24 horas se controlaba que los comederos no quedaran vacíos para controlar realmente cuánto consumían este grupo de animales. Finalizado el tiempo, se volvía a pesar esos animales, se registraba el peso final, se registraba el sobrante de alimento y se calculaba cuánto habían consumido en promedio cada animal y cuánto habían ganado de peso en 24 horas cada animal. Eso se le hacía en una semana determinada a todos los lotes que teníamos en el engorde, o sea, se le hacía a los animales que tenían 70 días, a los que tenían 77 y así sucesivamente, y así obteníamos una medición de cada grupo o cada lote. Eso se hizo 4 veces. Esos datos se compararon con las tablas de desempeños que son brindadas por las empresas de genética proveedora, las cuales nos indican los mismos parámetros: ganancia media, consumo medio diario y conversión alimenticia. Y eso fue analizado estadísticamente por medio de un sistema de Infostat, que es un software estadístico. Bueno, los resultados que tuvimos de este ensayo fueron, en cuanto a la ganancia media diaria, lo que nosotros observamos fue que fue igual la ganancia media diaria en los animales evaluados en el sistema, en el sistema donde se realizó el ensayo versus los datos que nos proveía la genética. Entonces pudimos ver que el valor de ganancia media diaria no fue estadísticamente diferente al de la empresa de genética proveedora. Y lo que sí observamos es que, por ejemplo, Paulino al 2016 observó en animales de la misma categoría unas ganancias un poco inferiores a las que nosotros obtuvimos. Asimismo, también Campabadal al 2009 observó que la ganancia para la etapa de desarrollo era de 700 a 800 gramos por día y para la etapa de engorde de 800 a 900 gramos por día. Lo que vemos acá es que las ganancias reportadas por otros autores son igualmente inferiores a la que nosotros obtuvimos. Asimismo, nuestra ganancia fue igual a la de la genética proveedora.
Esto es lo que pudimos ver gráficamente, como la línea roja demarca la ganancia esperada por la genética proveedora y la línea azul es lo que nosotros obtuvimos. Esto demarcó que en puntos específicos nosotros estuvimos por debajo de la ganancia esperada y en puntos específicos estuvimos por encima de la ganancia esperada. Esto puede demarcar que dentro de todos los factores que hablamos con anterioridad, alguno de ellos pudo haber ejercido un efecto negativo o positivo sobre el crecimiento de estos animales. En cuanto al consumo, nosotros lo que vimos de los resultados obtenidos en el presente ensayo es que el consumo obtenido en la granja sometida al ensayo fue superior al consumo que brindado como dato de la empresa genética proveedora. Asimismo, no fue estadísticamente diferente. Y como podemos ver, Paulino en el 2016 mostró valores de 2,3 kg por día para la misma categoría, algo inferior a nuestro consumo, y el INTA en el 2010, por su parte, observó que en animales de misma edad obtenían consumos un poquito por encima. Asimismo, no son consumos como los provistos por la empresa de genética, ¿bien? Con esto, lo que nosotros pudimos ver gráficamente es que si bien el consumo mostraba un patrón de aumentar conforme aumentaba la edad de los animales, es decir, el consumo mostraba este patrón, al igual que el patrón que muestra la empresa de genética, lo que vimos es que en todas las situaciones teníamos consumos por encima de los valores que esperábamos obtener. Y con respecto al índice de conversión alimenticia, acá sí observamos diferencias estadísticamente significativas. Nosotros obtuvimos un valor promedio de 2,53 contra un valor promedio de 2,18 a cargo de la empresa proveedora de genética. Según Gionaga, en 2006, él mencionó valores de 2,85 muy superiores, pero lógicamente viendo el año en donde se evaluaron esos valores, podríamos decir que el avance genético ha llevado a que esos valores hoy estén un poco desactualizados. Paulino ya en 2016, podemos ver, 10 años después, ya menciona valores de 2,48, muy similar al valor que nosotros tuvimos, pero asimismo todavía alejados del valor que brinda la empresa de genética. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver? Que ese valor pudo haber estado dado ya que la ganancia media diaria en los animales se mantuvo en el mismo formato que el dato de la empresa de genética, lo que pudimos ver es que el consumo ejerció su efecto sobre el índice de conversión alimenticia, es decir, un consumo alto y a una misma ganancia nos altera significativamente el índice de conversión en semanas puntuales de la producción. ¿Bien? Esto es lo que vemos en semanas puntuales de la producción, cómo aumentó significativamente el índice de conversión alimenticia, mientras que en semanas el impacto fue un poco inferior. En base a estos datos obtenidos en el presente ensayo, pudimos concluir que el consumo y la ganancia media diaria logrados en cerdos criados en condiciones semejantes al sistema productivo son similares a los datos brindados por la empresa de genética proveedora. No obstante, el índice de conversión alimenticia sí es un dato que muestra diferencias estadísticamente diferentes entre el ensayo y los datos brindados por la empresa de genética proveedora. ¿Bien? Como recomendaciones de los resultados obtenidos, nosotros lo que podemos recomendar es que llevar a cabo regularmente mediciones, como las realizadas en el presente ensayo, es una herramienta de suma utilidad para una granja convencional, porque de esta forma nosotros podemos evaluar la eficiencia de un sistema productivo y podemos tomar medidas de mejora de forma rápida, ¿bien? También conocer datos propios de consumo, ganancia e índice de conversión alimenticia en diferentes épocas del año también es relevante para nosotros valorar cómo las diferentes condiciones climáticas, como hoy mencionábamos, el efecto de la temperatura, puede afectar positivo o negativamente el índice de conversión alimenticia, la ganancia media diaria o el consumo. También evaluar de forma continua el funcionamiento de las diferentes instalaciones es indispensable debido a que, como mencionábamos, un mal funcionamiento, por ejemplo, de un comedero altera sustancialmente el consumo, tanto sea por desperdicio o por una imposibilidad de acceso de los animales a
al alimento, entonces afecta negativamente los parámetros de mayor importancia en una granja. Y luego, como último, realizar capacitaciones técnicas regulares al personal, debido a que todas estas actividades de control térmico en este tipo de sistemas donde el cerdo es sometido a condiciones totalmente reguladas por el humano, es necesario que ese personal que está a cargo de realizar todas estas actividades esté capacitado y entienda cómo se realizan las actividades y qué impacto puede tener un mal manejo de comedero, un mal manejo de cortinas o cualquier tipo de manejo que se realice con naturalidad en el sistema. Bueno, con esto cerramos. Espero que haya sido entendible la presentación y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias.